Y abramos la palabra de Dios. Mateo, capítulo 11, 25 al 30. Seguimos puestos los ojos en Jesús. El contexto, pues ya lo sabéis. Regreso de los 70, Jesús acaba de hablar del buen samaritano. Las ciudades posiblemente se han arrepentido y algunas no cuando han escuchado el mensaje de Jesús, pero ahí está esa palabra del Señor consoladora, de ánimo, que tanto nos sostiene en medio de la prueba. Y Jesús hablando, he buscado algo, estaba muy preocupado por decir, bueno, ¿cómo seguimos, Señor, con esta preocupación que todos tenemos, puesto los ojos en Jesús? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo continuamos? Y el Señor me dio este pasaje, que aparentemente está muy trillado. Sé que es un pasaje que lo hemos estudiado muchísimas veces, pero tiene algo nuevo para nosotros porque la palabra de Dios está viva y llega donde tiene que llegar para aquel fin para el que el Señor la determina. En aquel tiempo, versículo 25, Jesús exclamó, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En un abrir y cerrar de ojos, Jesús deja todas las pretensiones humanas, la sabiduría, el pensamiento de los filósofos, y mirando cara a cara a los sabios de este mundo, dice, mira, os voy a presentar el mundo al revés. Yo no sé a cuántos os gustan las series fantásticas, a mí me encantan, son las que más me relajan. La vida real es difícil y eso es bastante relajante. Los que habéis seguido Stranger Things siempre hablan del mundo al revés, en esa serie de ciencia ficción donde hay un mundo paralelo oscuro. Os quiero proponer, viviendo en un mundo paralelo oscuro, el mundo de la luz. Os quiero proponer un mundo que es el mundo de Jesús, que cambia y rompe todos nuestros esquemas. Por eso, en medio de la locura que nos toca vivir, en medio de esta sinrazón, Jesús de pronto comienza a adorar al Señor y a reconocer que el Señor es el Padre es el que sostiene todas las cosas, que siempre escucha, que siempre está ahí, como en la tumba de Lázaro, que siempre es soberano, que controla todas las cosas, que cada momento en la historia los hijos de Dios han podido aclamarse al Señor y decir, Señor, te necesitamos, y el Señor ha contestado, ese Dios que te salva con un propósito, quien nos llamó, como dice el apóstol Pablo en su última epístola, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras naturalmente, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos, de las edades. Esto no es por casualidad. Una y otra vez lo repito porque sé que nos cuesta reconocerlo. Hay la que se ha liado. Qué difícil es el mundo, una pandemia mundial. Qué difíciles son las guerras porque siempre ha habido guerras, pero ahora están cerca y nos da temor. Y qué difícil es la injusticia humana. Sí, pero este proyecto de Dios para ti, que estás escuchando hoy, y para mí, está diseñado desde antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos. Lo interesante también es que Dios te permite acercarte a Él solo por gracia. Hoy en el grupo de jóvenes estamos hablando de eso. Por gracia, porque Dios te lo permite, porque Dios te abre la puerta y te dice, oye, acércate a mí. Primero me hago hombre, vengo a nacer en Belén y después muero en la cruz por ti. Porque se trata simplemente de gracia por ese regalo que no mereces,
que eso es la gracia. Eres salvo por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver contigo. Es un regalo de Dios, Efesios 2:8. Y no por obras, porque si llegamos a Dios y le decimos, Señor, mira qué bueno soy, todo lo que he hecho, soy un santito, te puedes gloriar y decir, aquí estoy yo. No, esto no es, la relación con Dios no es así. Sé que te gusta, pero esto es el mundo al revés. Sé que nos gusta que nos reconozcan, qué bueno eres, qué bien lo haces. Nos encanta salir en la foto, pero aquí no vas a salir en la foto. Me acuerdo de Miss Brooke, nunca salió en la foto, no le reconocieron públicamente. No aparece en los libros de historia, pero ella hizo lo que pudo. Discretamente, con todas sus contradicciones. Y tuvo muchas, ¿eh? Fui su pupilo cuando ella tenía casi 90 años y yo era un adolescente. Pero ahí estaba la gracia de Dios sosteniéndonos. El misterio de la salvación revelada a los sencillos como niños. Esa sensación de ver la bendición de Dios de forma impensable. Llegando al cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, por lo cual Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, que es una epístola complicada, en la cual la gente le está criticando y le está diciendo, pero tú ¿quién eres? ¿Qué te has creído que eres? ¿Tú apóstol? ¿Qué vas a ser apóstol? Apóstol son los que son más rimbombantes que tú. Tú eras un asesino, Pablo. Y Pablo llega un momento al final de la epístola que dice, gracias a Dios por su regalo inexplicable, inefable, incomprensible, la salvación en Jesús. Y ese Jesús es la palabra de Dios hecha carne, y hablaremos de carne. Esa palabra de Dios que tiene todo el poder, esa palabra de Dios que tiene control de la muerte, de la eternidad, esa palabra de Dios que te salva, porque la palabra de Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Así que empezamos, después de toda esta previa del conocimiento de Dios y del Padre, vamos al texto y decimos, trabajados del mundo y cargados del mundo, uníos, porque Jesús te ofrece el mundo al revés. Todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yugo, hablaremos de yugo y hablaremos de la humildad del corazón, que es lo que más me preocupa a la hora de enfrentarme a ese espejo, que es la palabra de Dios, en el que me miro, te miras y vemos todo lo que nos queda por ser, por parecernos a la imagen de Cristo. Trabajados y cargados, de eso sabemos un montón. Creo que si hay algo que determina nuestro momento es cansancio, inseguridad económica, futuro incierto, temores de la enfermedad. Jocabed y yo hablábamos y decíamos, esta semana estuve en la UCI y estaba bastante tranquila. ¿Cuánto durará? No sabemos lo que pueda pasar. Depende de tu edad, tu estatus social y circunstancias, tienes una carga. Pero el reconocimiento de esa realidad es general. Da igual que sea joven o mayor. No es un problema. Quizás lo estás llevando bien, pero lo único que necesitas es descansar. ¿Y cuándo voy a descansar? ¿Cuándo podré tener paz en nuestra vida? Justificados por la fe tenemos paz con Dios, esa la tengo, pero ¿y aquí? Y Jesús te ofrece el mundo al revés, otro mundo, totalmente opuesto aquí a lo que es los valores de este mundo, manso y humilde de corazón. Las dos palabras griegas, humilde y manso, tapeinos y praus, tienen dos componentes diferentes. Para el griego, humilde solo puede ser el esclavo. Una persona decente como tú no puede ser humilde. Para el mundo griego, la humildad es cosa de esclavos. Cuando utilizan esa palabra, dicen,
¿Quién era? No me acuerdo qué clásico era. Ningún noble griego querrá pensar o actuar como un esclavo. Tú tienes que ser benévolo y benigno con los inferiores, pero tú mantente en tu nivel. Eso a mí no me lo haces. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy muy tranquilo, pero cuando me pongo, tengo mis límites. ¿Lo has oído? A veces hasta lo hemos dicho. Los escritores griegos utilizan esas dos variantes, pero lo curioso es que Jesús utiliza la visión antigua del liderazgo en Israel. ¿En qué viajaba el rey de Israel? En burro, porque era una cabalgadura de paz. Cuando Jesús entra en Jerusalén el domingo de Ramos, que de aquí a nada lo empezaremos a celebrar, la gente le reconoce como rey y dice, bienvenido, gracias a Dios, Hosana, que es la palabra. Hosana, el hijo de David, llega nuestro rey, porque el liderazgo en el Antiguo Testamento tiene que ver con servicio. Por eso es el mundo al revés. En la profecía Sofonías, cuando habla del futuro, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. Y cuando habla del Mesías en Isaías, que estamos repasando estos días, capítulo 11 y versículo 2, dice, reposará sobre el Mesías el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. Y dice, no juzgará según la vista de los ojos, ni discutirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y defenderá con igualdad a los mansos de la tierra. Los del mundo al revés. Esa nueva alternativa que te da Jesús para servir. Alégrate, hija de Sión, que tu rey llega montado en un burrito. Entender humildad y mansedumbre como parte de tus cualidades cristianas es duro. Es duro. No tener nada personal, ceder el paso siempre, dirigir bajando la cabeza al que tienes para dirigir. Solo hay un pasaje, solo hay un personaje en el Antiguo Testamento que habla de un siervo de Dios que era manso como ningún hombre en la tierra. ¿Sabéis quién es? Moisés. Moisés es el único. Lo interesante es que Dios es el que le dice. Moisés era especial. Moisés era capaz de dirigir con sabiduría y con humildad. Pero Jesús es superior a Moisés y se está comparando con Moisés. Si Moisés lo hizo así, yo te digo, este es mi camino. Vas a hacerlo en este mundo al revés. Y hay una receta para que alcances descanso en vuestra alma. Lo que pasa es que aquí nos estamos complicando un poquito la vida y me quiero detener. Porque cuando traduce Casio de la Reina el concepto de psique, lo traduce como alma, aunque psique para los griegos, de ahí viene el psicólogo, el que trata sobre la psique, y ahí viene la psicología, ese tratado sobre el ser humano, no refleja la totalidad. Nos dejamos influenciar muchas veces por las culturas y lo espiritual y lo carnal, y lo que somos y lo que no somos se diferencia y se separa. Pero fíjate que la misma ciencia en sus descubrimientos últimamente está tratando a las personas desde un punto de vista completo, holístico, en el cual cuerpo, alma y espíritu
forman parte de la misma esencia del ser humano. En el Nuevo Testamento utilizan 3 palabras. Uno viene sarx, que tiene que ver con carne, que es lo que va al sarcófago, que es lo que se come la carne, y eso es el filete de ternera. ¿Vale? Pero ahí también Pablo utiliza el concepto para referirse, lo que verdaderamente es más chungo de tu relación con Dios y con los demás es carne. Lo que tiene problemas en tu relación, lo que verdaderamente sale visceral de ti, es esa carne, es sarc, y eso se va al sarcófago. Luego está el soma, que es lo que me duele, lo que es mi parte física, mi organismo, mis aspectos totalmente humorales, que, como decían los griegos, que tiene que ver con los líquidos que pasan por dentro de mi interior. Y por último está el psique, pero el psique no es el alma, eres tú. No nos separamos en partes, no somos un puzzle que se complementa, somos una unidad. Por eso me complica más la vida todavía Jesús en su mundo al revés, porque dice: cuidado, si eres un poco como niños y si eres humilde y te rebajas hasta el máximo como un esclavo y te cuelgas el yugo, que ahora hablaremos del yugo, tendrás descanso psíquico. Y digo, no me lo creo. Yo lo que necesito es que me consuelan, que me cuiden, que me mimen, que me den palmaditas en la espalda y que me digan que eres bueno. Pero ya no tengo a mi abuela. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo vivo yo ahí en el mundo de este revés con un mundo al revés? ¿Cómo vivo? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso psíquico. El yugo es la clave de nuestro descanso. El yugo tiene que ver con el trabajo. Nos encanta llevar la vida sobre nuestros hombros. Pero aquí tenemos una regla que es superior, como decía hoy en el devocional, a las reglas de San Benito o de San Camilo o de cualquiera de las reglas monásticas que te puedas imaginar. Una regla de vida que es superior por cuanto pone a mi enemigo por delante de mí. Una regla de vida que tiene que ver no con unos 10 mandamientos, que era lo que marcaba Moisés, porque eso está superado. Cuando tú y yo, humanamente, no somos capaces de cumplir, vamos a decir, 9. Te lo he dejado muy fácil. Una forma de vida totalmente trastocada. Nos encanta, sin embargo, demostrarlo, ser fuertes, somos genial. Pero el yugo es la forma en que trabajamos. El yugo, yo no sé cuántos, ya sé que la mayoría de los que me estáis escuchando aquí y en las redes sois bastante jóvenes y no habéis visto arar bueyes o caballos, pero todavía algunos de nosotros hemos visto allí la pareja de machos, de mulas arando en Castilla, y se suele tener un animal experto y otro más nuevo para llevar adelante el trabajo, porque en el fondo lo que te está proponiendo Jesús es que yo estoy contigo ayudándote a seguir. Jesús te invita a trabajar con Él, te invita a seguir contigo, a acompañarte. Jesús te invita a enseñarte a caminar. Aprended de mí, con lo cual Jesús está en ese yugo a tu lado. El problema es el dueño que servimos, porque muchas veces queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, queremos hacerlo por nuestras propias iniciativas, y así aparece en Don Quijote por donde quiera que vamos a lo largo de la Mancha, queriendo desfacer tuertos, y lo único que hacemos es destrozos. Tenemos una misión en ese yugo también donde tenemos que aprender. El término importante es recibir
a nuestro mentor. El término rabínico de yugo era estudiar con un maestro, tener un mentor. Jesús te invita a aprender de él. Jesús te invita a decir, bueno, ven conmigo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchos decimos que conocemos la palabra de Dios, pero no la comemos. Que muchos de nosotros decimos, mira, yo esto sí me lo sé, o lo he oído alguna vez en la escuela dominical, pero nunca me lo he aplicado. Y ahora en este mundo al revés, resulta que todos nuestros valores y jerarquías, tanto tienes, tanto vales, tanto sabes, tanto importas, no sirve de nada. Todo desaparece. Por eso el gran terror que nos está pasando a los de la Europa del Sur en este momento es que pueda venir una guerra, como hemos visto a nuestros parientes del norte, y de pronto cae una bomba, me quedo sin casa, me quedo sin coche, me quedo sin seguridad social, me quedo sin nada, ¿y qué va a ser de mí? Por eso nos da tanto pánico romper nuestras estructuras, que no me quiten mi seguridad. Pero en el mundo al revés de Jesús es, sigue humillándote, sigue aprendiendo, sigue caminando contigo. Hay un reposo en la intimidad con Dios. Hay un reposo en la cercanía con el Señor. Hay una forma diferente que el escritor a los hebreos trata de explicarnos, que en capítulo 4, léelo cuando llegas a casa, dice, hay un reposo para el pueblo de Dios, porque aquellos que han reposado en el Señor reposan de sus obras como Dios reposó de las suyas. Caminando en el mundo al revés, te puedes encontrar con que a lo mejor la humildad no te va a resultar tan dura. Caminando en el mundo al revés, a lo mejor te vas a encontrar con que si Jesús va abriendo camino, ya no hay tanta piedra que te haga tropezar. Caminando en el mundo al revés es como yo hablaba hace unas pocas semanas. Si miro al cielo, aparentemente tengo la sensación de que me voy a caer. Pero el Señor está ahí. Estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque la palabra de Dios, sigue diciendo Hebreos 4, es viva y eficaz y corta como una espada romana. Penetra hasta partirte el psique. Y las coyunturas, las articulaciones, el interior personal, y entiende los pensamientos y sobre todo las intenciones de tu corazón y de mi corazón. ¿Y ahora qué? Como ya te adelantaba esta mañana en el devocional, el problema no es venir. El problema es cuándo hallaré descanso para mi psique. El problema no es acercarme a Jesús, venid a mí. Claro, ¿cómo no vamos a ir a ti, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna, decían los discípulos. El problema es cuándo. Y ahí está el paso de fe. Ahí está el paso de fe que tú y yo debemos tomar y decir, Señor, voy a ser como Cristo, voy a cambiar, voy a rendirme a ti, voy a dejar de pensar en yo, mi, mío y voy a seguirte. Y me darás el descanso cuando te venga bien. Creo que hemos visto un evangelio excesivamente occidentalizado, lo siento. Hemos visto un evangelio excesivamente del primer mundo. Necesitamos entender el evangelio del mundo al revés, en el que lo que tienes es por misericordia y pende de un hilo, donde posiblemente todas tus estructuras de seguridad se rompan. Es como cuando le dices a un enfermo, mire usted, se va a morir. Es muy difícil decirlo y hay que tener gracia para hacerlo, pero la gente necesita entender que se va a morir. Lo siento, lamento darte la mala noticia, pero este mundo se va a morir.
Toda tu seguridad se va a morir. Me da igual lo que tengas en el banco y las propiedades que tengas, te van a morir. Me da igual cuántos años quieras vivir. Como mucho llegas a los 120. Y te vas a morir. ¿Y ahora qué? ¿Estamos dispuestos a dirigir siendo esclavos? ¿Estamos dispuestos a ser los servidores de los que nos rodean? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a un programa de servicio a los demás que es totalmente ilógico? Bueno, ese es el camino de Jesús. Y hallarás descanso para tu alma. Y puede que para tu cuerpo, y puede que para tu carne, porque la promesa está ahí. Y el Espíritu de Dios, que no hemos hablado de él todavía, es el que obra. Porque hay algo ajeno a nosotros que no tiene que ver con nuestra psique, ni con nuestra soma, ni con nuestra carnalidad, y es el Espíritu. El Espíritu de Dios, que es el que sopla en tu vida y el que te transforma y el que te da esas fuerzas que no puedes creer, que es el Espíritu el que crea desde el principio de la Biblia, es el Espíritu el que fortalece a los hombres y mujeres de Dios, ese es el Espíritu que abre el mar rojo, que sana a los enfermos y que resucita a aquellos que duermen en paz, en la paz de Dios, aunque sean mártires, aunque sean lo que sean. Tú y yo nos podemos dejar guiar por el Espíritu. Ya, el problema es que nos puede llevar donde quiera. O nos podemos dejar guiar por nuestro buen criterio, que para eso somos muy listos, ya nos lo decía nuestra abuela. Pero la realidad es que este mundo al revés, dirigido por ese Jesús que cambia vidas, es la locura para el mundo, ¿verdad, Carles? Locura para el mundo, ya hablábamos de eso. Locura para los demás, dice, ¿estáis locos? Vale, me gusta. No quiero que te digan que eres fanático, no quiero que te digan que eres raro, yo quiero que te digan que estás loco por Jesús. Porque la locura de este mundo es Jesús. Y ese Jesús quiere cambiar nuestras vidas hoy. Así que vamos a inclinarnos ante la presencia del Señor. El Señor está en medio nuestro. Sé que necesitas descanso, lo sé. Todos necesitamos descanso. Necesitamos esa paz, necesitamos esa quietud en nosotros. Quiero hacer una oración en nombre de todos que refleje esa misericordia por la que clamamos al Señor para que nos enseñe a ser humildes, para que tengamos ese descanso psíquico en toda nuestra integridad, cuerpo, alma, espíritu, carnalidad. Que el Señor sea glorificado en nuestras vidas. Oramos. Padre Santo, anhelamos, necesitamos, clamamos a ti por ese descanso. Señor, te necesitamos en nuestras vidas. No queremos entender, Señor, queremos la victoria en Jesús, que implica lo que tú quieras, Señor. Nos queremos rendir como iglesia, nos queremos rendir como pueblo de Dios, nos queremos rendir como servidores tuyos, Señor. Te pido que nos uses como instrumentos de bendición, como instrumentos de paz, como instrumentos de reconciliación en el mundo. Y sobre todo, Señor, danos esas fuerzas espirituales que no tenemos, pero que en ti esperamos y en ti confiamos, porque nos aferramos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.